Eh, para los que no han podido ver las clases, hoy voy a subir los videos, por favor, y voy a tratar de armar el Classroom para que puedan revisar todo lo que se han ido perdiendo en clases, ¿sí? Bien, vamos a continuar con el análisis de la productividad de los equipos. Hemos calculado ya la productividad de una excavadora, ¿sí? Y hemos visto cómo podemos utilizar estas planillas para saber cuánto puede trabajar, o bueno, la productividad. Ahora hablemos acerca de los equipos de izaje. A esto nos referimos con lo que son las palas cargadoras. Entonces, muchos de nosotros ya conocemos las palas, ¿sí? ¿Y qué cosas necesitamos saber? Que también hay otros equipos parecidos, como estas grúas de carga tipo almeja, que también cumplen una función parecida, ¿sí? Hay dos tipos de palas cargadoras. Hay los cargadores sobre neumáticos y también los cargadores que son sobre orugas, ¿ya? Aunque no es muy común esto, pero sí, también existe cargadores frontales sobre orugas. Generalmente se utilizan las orugas cuando el equipo va a entrar en un terreno o en un suelo que es inestable, tal vez con mucho barro, suelto y demás, donde fácilmente el tractor pueda plantarse. Mientras que los neumáticos son más rápidos, pero generalmente están diseñados para terrenos más firmes, ¿sí? Incluso para el río, ¿no? Mientras que una oruga puede entrar a lugares que parecen inaccesibles. Bien, hablemos en primer lugar sobre los cargadores sobre neumáticos, ¿no? Cuando es sobre neumático, este tractor puede hacer giros rápidos. Es como conducir un auto grande donde se puede maniobrar de diferentes formas, ¿sí? Entonces, tiene sus ventajas, ¿no? En cuanto a la movilización y esta es la forma en cómo trabaja este tractor. Y esto hace de que levante material y vaya echando, ¿no? Donde corresponde. Ahí están las dimensiones del tractor. Después tenemos los tractores sobre orugas, ¿sí? Entonces aquí tenemos el rodado y este tractor va levantando, va alzando, hace la misma función, pero en el caso de estos tractores su movimiento es bastante limitado. Entonces, eso es el asunto. Ahora, miren, en el caso de la oruga, estas pequeñas piezas que vemos acá son estas zapatas que se llaman, que tienen diferentes formas para diferentes tipos de suelo. El más común es el de zapata de dos garras. También hay el zapata con agujero central, que son los más comunes. Y estos otros son ya un poco comunes, como de zapatas cortadas. Y también este que es común, el de zapata de una garra. En realidad, estos dos de acá son comunes, ¿sí? Y estos no son muy vistos, ¿no? Pero estas cosas se van cambiando de los tractores oruga, ¿sí? Sus zapatas. Bien, eso es importante tomar en cuenta. Bien, entonces aquí hay algunos datos que dan los fabricantes sobre la capacidad que tienen los baldes. Por lo general el balde se llena de esta forma y se calcula el volumen de acuerdo a cómo se llena el balde. Bien, la productividad, como vemos, es la misma fórmula para todos los casos, así que no es mucho problema poder calcular la productividad, ya no es tan difícil. La producción por ciclo depende del tamaño del balde.
A ver, ¿dónde está Juan Marcos Quinteros? ¿Cuál es el volumen de un balde, de tractor, de una pala mediana, ¿no? No una grande. A ver, ¿cuánto es el volumen de un balde, de un tractor? ¿Alguien sabe? Hay de 2,5, de 3, de 4, de 6 cubos masivos. Claro. Entonces, esos son los volúmenes del balde, ¿sí? Entonces, los que se dedican a lavar agregado tienen más de 4 cubos, ¿no? Los tremendos tractores. La duración del ciclo depende de la forma de cargado. Fíjense, la forma de cargado, hay la forma de cargado en B, donde recoge material, retrocede y de forma diagonal empieza a cargar el material. Hay también la forma de cargado en cruz, donde recoge, da la vuelta, maniobra y vuelve a cargar en sentido perpendicular. Entonces, estas dos formas de cargado son las más habituales para el caso de los cargadores frontales, ¿no? Entonces, mucho depende de la comodidad y del espacio, ¿sí? Uno de estos tarda más y otro es más rápido. Entonces, dependiendo a eso, esta tabla nos da una idea de cuánto es el tiempo en minutos que tarda un cargador frontal en descargar su carga en una volqueta. Entonces el balde se mide menor a 3 cubos, entre 3 a 5 o mayor a 5 cubos. Entonces si es fácil, promedio, moderadamente difícil o difícil, aquí tengo el tiempo en minutos, ¿sí? Que se utiliza para calcular la productividad de estos tractores, ¿no? Bien, esto es si es en B o en cruz. Estos son para cargadores frontales con ruedas neumáticas y cuando tiene oruga no se llama cargador frontal, se llama pala mecánica, ¿ya? Cuando está con orugas es pala mecánica. Entonces, si es en B o en cruz, también tiene sus tiempos. Con esto sacamos la duración del ciclo. Ahora, otra función que también cumplen estos tractores es el acarreo. Entonces, eso significa que cargan material en su balde y lo transportan a distancias no mayores a 300 metros. Entonces, no simplemente agarran y llevan a la volqueta, sino que imagínense en un lavadero cuando se separa la grava y la arena, entonces el cargador frontal agarra el material, lo lleva al acopio. Entonces hace ese proceso que, por decir, el acopio está como a unos 100 metros, entonces hace ese proceso de trasladar el material, ¿sí? Entonces, otra función que cumplen son de acarreo, ¿sí? No simplemente de agarrar y botar, sino acarrea, ¿no? Lleva distancias. Cuando hacemos el asunto del acarreo, las cosas cambian un poquito. Aquí tenemos las velocidades de acarreo de estos tractores. En una buena condición, cuando está el camino bien, en buen estado, con carga está entre 10 a 23 kilómetros por hora. Y cuando ha descargado y regresa el tractor para cargar y volver a descargar, entonces tiene una velocidad de retorno entre 11 a 24 kilómetros por hora. En condiciones promedio, lo propio, moderadas y deficientes, entonces cuando está muy mal el camino y es mucho trabajo,
Entonces también tiene sus velocidades de trabajo. Entonces eso nos ayuda a determinar las condiciones del trabajo. Bien, el tiempo fijo es el tiempo que tarda el tractor en realizar un ciclo, ¿ya? ¿En qué consiste el ciclo? Cargado, acarreo, descargado y vuelta. Ahí recién se completa un ciclo para volver a empezar. Entonces depende de muchos factores este valor Z y generalmente se toma entre un valor de 0,45 a 0,60 minutos, ¿sí? En distancias que son cortas. Entonces eso es lo que tarda en realizar un ciclo y nos valemos en base a este rango de tiempo. Bien, ¿qué factores influyen en la producción de los cargadores frontales y palas mecánicas? El factor cucharón. Eso significa que cuando la pala cargadora o el rodillo empieza a cargar material, siempre se escapa material, o sea, no puede cargar de forma completa. Y eso depende del material. Si es arcilla, la arcilla tiende a quedarse, mientras si es arena, entonces eso rápidamente se sale del balde, ¿verdad? Pues vamos a hablar ahora de un factor de cucharón o acarreo. A ver, denme un momento. Bien, entonces hablemos del factor de cucharón o de acarreo. Fíjense, al momento de levantar material siempre hay desperdicio y ese desperdicio lo mide el factor de acarreo. Hay una tabla que vamos a ver, el factor K, que es aplicable solo a estos tractores. No es K sub C, ¿no? Como el otro, sino este es el valor de K, es diferente. Cargado del cucharón fácil varía entre 1 a 1,10. Cuando es muy fácil es 1,10. En condiciones promedio, eso es cuando es tierra suelta, pero se puede llenar el cucharón, se utiliza para arena, suelo arenoso, arcilloso, grava sin cernir, grava compactada, en excavación y cargado de tierra suave, tiene estos valores. Pone un rango porque el hecho de que esté en un rango es como si lo dejara a criterio nuestro, ¿sí? Porque no pone un número específico, por decir 0,90, ¿no? 0,85, sino pone un rango donde pudiera ser de 0,85 a 0,95 y dependiendo a las condiciones particulares podríamos estimar un valor más exacto, ¿no? Que se acomodará a lo que estamos buscando. También hay cargado de cucharón moderadamente difícil, también tiene un rango y el caso de que sea difícil, ¿sí? También tiene cierto rango. Ahora, si es material suelto, ya el acarreo, factor de acarreo,
Viene de acuerdo también al tipo de material que está acarreando. Agregados húmedos y mezclados son los más favorables, entre 95 a 100. Cuando tienen partículas de 3 a 10 milímetros, tiene también un buen valor. Uniformes hasta de 3 milímetros, lo mismo en el caso de la arena. Agregados de 12 a 20 milímetros, como la grava, tiene también un valor. Y cuando es grande, como piedra y demás, entonces tiene un factor de acarreo. Es decir, que es como medir una eficiencia del balde. Si el balde es de un cubo, entonces si va a cargar agregado, entonces quizás solamente se va a, a el asunto eh, de un kilo, ¿no? O perdón, de 90%, ¿no? Pero si fuera otro caso, entonces piedra, entonces por lo menos va a ser un 80%, ¿no? Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Ahora, en el caso del acarreo, también tenemos el factor de llenado, ¿sí? Entonces, el factor de llenado, fíjense, ahí están estas condiciones. Mezcla de tierra y roca, limo húmedo, suelo, piedras, raíces, materiales cementados. También esto influye en un porcentaje, ¿no? De eficiencia del balde. Y la productividad se calcula como siempre, ¿no? Ahí está la misma fórmula, los mismos datos y eso es en cuanto a los cargadores. Ahora vamos a hacer ejercicios para poder ver cómo aplicar toda esta información. A ver, denme un momento, voy a activar todo.
Ahí tenemos la tabla. Ahí tenemos la pizarra y vamos a repasar un poco algún ejercicio que nos va a ayudar a poder entender mejor este asunto de la productividad en cargadores frontales. ¿Sí? A ver, voy a colocar la planilla. Voy a ver si les he pasado. Felizmente está aquí. Ahí la tenemos. La planilla del cargador frontal. Entonces vamos a ver y vamos a combinar este trabajo con el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. El tractor oruga del primer ejercicio que hicimos hacía el trabajo de empujar material, ¿sí? Entonces tenía que empujar como 3000, un volumen, de 3268 metros cúbicos. Ese es el volumen que tenía que empujar, ¿no? El tractor oruga. Entonces, ese volumen se tiene que trasladar a una volqueta. Entonces, ahí es donde entra en juego el cargador frontal, donde levanta ese volumen y empieza a cargarlo. Y vamos a calcular cuánto tiempo le toma a un cargador frontal cargar todo ese material. Entonces, vamos a poner una marca CAT. En fin, vamos a poner un volumen del cucharón de 2.5 metros cúbicos y la forma de cargado va a ser en B, ya que es lo más habitual. Y vamos a calcular la duración del ciclo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en B. Aquí. Ahí está, ¿no? Vamos a hablar de un cargador neumático, ¿no? No una pala cargadora. Tengo en B, el balde es de 2.5 metros cúbicos y en condiciones promedio es 0,6. A ver, vamos a copiar eso. Entonces, ese es el valor que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, voy a poner acá 0,6. La altura sobre el nivel del mar habíamos quedado en 2700. Y este factor volumétrico está entre 0,7
y 0,63. El tiempo, vamos a tomar el mismo 0,83 y el factor de operación 0,9. 0,83 y este 0,9. La eficiencia es la multiplicación de los dos y este es 0,747. K es el factor del cucharón. Estamos hablando de una arcilla magra. Entonces voy a ver los datos para una arcilla magra. Entonces aquí tengo esto. Una arcilla magra. Factor de cucharón. ¿Dónde está esto? Mm, Es para acarreo. ¿Dónde está ese asunto? Aquí está. Factor de cucharón, ¿no? Factor de cucharón. Eso es diferente, ¿no? Cargado fácil, promedio, está entre 0,85 y 0,9. Tierra suelta, suelo arcilloso, grava y pincerlith, ¿no? Tierra suave. Entonces tiene un buen contenido de agua. Entonces vamos a elegir este valor que está entre 0,85 y 0,95. Vamos a tomar este valor de 0,95, ¿no? Porque es tierra suelta. Aunque ya está excavado, ¿no? Por el tractor oruga, entonces convendría este directamente de 1. Entonces ese vamos a tomar en cuenta. No es que tiene que excavar si ya está excavado. Entonces vamos a ponerle 1, factor pendiente 1 y este habíamos dicho que era 0,17. A ver, ¿cuánto sería la productividad? ¿Cuánto sería la productividad? A ver, calcúlenlo, jóvenes. A ver, puede calcular, por favor. Valor de Q. ¿Esto cuánto sería?
A ver, ¿han podido, muchachos? Ahí me sale 159,61 y en banco 111,73 y compactada es 70,39. Entonces, esto es suelto, ¿sí? Entonces, el tiempo que tarda en cargar esto es 3.268 entre 159,61, ¿sí? Voy a calcular esto. Es 20,47 horas. Si eso lo divido entre 8, son 2,56 días que tarda en cargar a volquetas todo ese material. Bien, pero supongamos de que ese material se encuentre amontonado, ¿sí? Porque el tractor oruga, el tractor oruga está trabajando y va empujando y amontonando en algún lado esos materiales y la pala cargadora tiene que entrar y levantar ese material e ir a depositarlo a un lugar que sea apropiado, ¿sí? Que es una posibilidad, ¿no? ¿Qué tal si ese lugar está como a unos 50 metros, ¿no? De la obra. Y ahí es donde tiene que depositar, ¿no? Entonces, podemos calcular también el acarreo. Ese acarreo creo que no está ahí en la planilla. Así lo que voy a hacer es copiarlo, el acarreo, para que empecemos a calcular este acarreo. A ver, en un momento. Lo voy a pasar a WhatsApp. Bien. Bien, ahora lo voy a eh, copiar acá. Bien. Entonces,
Ahí tengo la planilla del acarreo y vamos a tratar de calcular esta longitud. Habíamos dicho que era la longitud del camino, eh, 430 metros. Entonces la longitud del camino es 430 metros. Y vamos a calcular desde un punto lejano, la distancia más lejana es 430 más 50, que sería 480 metros, que es la distancia más larga de acarreo. ¿Sí? Bien. Entonces, volumen del cucharón, habíamos dicho que era 2.5. Carga última máxima no. Distancia de acarreo hemos calculado que era 480 metros, lo más largo. Aunque podríamos tomar un promedio, pero siempre es mejor ir por el lado más desfavorable. ¿Sí? Ahora necesitamos la velocidad con carga y la velocidad sin carga. Ahí vamos a ir al texto. Tenemos la velocidad con carga. Aquí está. Velocidades de acarreo. Son condiciones promedio. Con carga es entre 10 a 18 y de retorno sin carga de 11 a 19. Entonces estos vamos a utilizar, ¿no? Vamos a ir. Entonces velocidad con carga. Vamos a ponerle 18 kilómetros por hora. Y velocidad sin carga, 19 kilómetros por hora. Esto lo vamos a multiplicar por 1000 dividido entre 60 para transformar unidades a metros sobre minuto. Y vamos a ver cuánto sale esto. 18 por 1000 dividido entre 60 sale 300 metros sobre minuto. 19 por 1000 dividido entre 60 sale 316,66 metros sobre minuto. Entonces aquí le pongo 300 y 316,67. El tiempo fijo, eh, tengo que sacarlo también de la tabla. Entonces el tiempo fijo, voy a buscar acá, tiempo fijo. Y hay un rango de 0,45 a 0,60. Eso incluye el tiempo de descarga, giro, cargado y demás, ¿no? No la distancia de acarreo, ¿sí? Entonces, eh, aquí hay un detalle que vamos a revisar. Ya, vamos a utilizar un valor de 0,6, ¿ya? Un valor conservador. ¿Sí? Esto es 2700. El factor volumétrico, vamos a usar el que
estábamos usando habitualmente. Cero coma setenta y 0,63. El factor tiempo es 0,83 y el factor de operación es 0,90. La eficiencia es 0,747 y el factor de cucharón ya lo habíamos tenido acá arriba, que es 1, factor pendiente 1 y corrección por la altura es 0,17. Ahora, este valor de la duración del ciclo se calcula de otra forma, como ustedes verán, que incluye las distancias. A ver, ¿cuánto da ese valor? Traten de calcularlo. Tres punto setenta y uno me sale a mí. 3,71. 81 a mí me sale. Está por ahí, ¿no? Ya. El valor de Q, la productividad sale 25,1 y la productividad compacta 20,1. Entonces, esta es la que me interesa, ¿no? Esto es en estado suelto siempre, ¿no? 25,1 y el volumen es 3,268. Entonces el tiempo que tarda es 3,268 entre 25,1. ¿Cuánto da eso? 130.19. Horas. ¿Sí? Y si lo dividimos entre 8, $16.27. días. O sea que fíjense, tarda bastante, ¿no? El tractor en acarrear eso. Lo que le puede ayudar y ser más rápido es una volqueta, que eso es lo común, ¿no? Que un cargador frontal cargue una volqueta y la volqueta se encargue de trasladar. Es mucho más rápido que el cargador frontal vaya y él mismo haga el trabajo, ¿no? Entonces, ese es el siguiente punto que vamos a analizar, el uso de las volquetas, ¿ya? Entonces, vamos a ver los equipos de carga, ¿sí? Las volquetas.
Aquí están. Estos son los camiones o los dumpers, ¿no? Que son utilizados en la minería, tremendas máquinas, pero nosotros no nos vamos a meter con eso, ¿no? Lo que nos vamos a meter son con las volquetas normales, ya no con estas cosas gigantes, es demasiado, ¿no? Como ven. Eso es lo común, ¿no? A ver, ¿de cuántos cubos es esto, chicos? Edgar, De ¿vos 6 debe ser este. 6 cubos? A 12 ver, diré 12. 12 cubos. A ver, ¿de dónde está Juan Carlos? Juan Marcos. 2 cubos debe ser, Inge. Ujú, ¿dónde está Cristian? 8 cubos. No, demasiado, 8 cubos. 4 cubos Cuatro tiene Inge. cubos, 4 cubos le daría, Inge, 4 cubos. Sí, unos 4 cubos a lo mucho, no más. ¿Sí? Porque es de un solo eje, ¿no? Entonces, esto es la típica El dibujo no favorece mucho, Inge. Mira, no, yo no he podido diferenciar. esta es una volqueta para alguien que solo quiere canchear, ¿no? Un rato. Entonces, solo hace algunos mandaditos pequeños. Alguien pequeño, ¿no? Porque si fuera de doble eje, al Zapata o Pachachu, por lo menos sería de 10 cubos, ¿no? O de 12. Pero al ser simplemente de un eje, entonces es de unos 4 cubitos, 3 cubitos por ahí, ¿no? Entonces son volquetas comunes, ¿no? Bien. Entonces hay volquetas pequeñas, la ventaja de que pueden desarrollar velocidades más altas, pueden maniobrar, se puede equilibrar bastante con el número de cargadores frontales, porque como son pequeñas, las volquetas como que pueden hacer fila, ¿no? Esperando a que el cargador frontal los llene y pueden irse, pero si es una volqueta inmensa, entonces no es posible hacer eso. Basta que llene, se va el dumper y tiene que esperar mucho tiempo para que recién vuelva y vuelva a hacer cargar. Entonces el cargador frontal quedaría parado un tiempo, ¿no? Mientras que los volquetes de gran capacidad, si bien pueden llenar harto, entonces puede tener una menor inversión en el sentido de que uno puede reemplazar a varios. Hay otro tipo de volquetas, ¿conocen las chatatolvas? ¿Han escuchado hablar sobre eso? Sí, transportan mayormente asfalto. Sí. ¿De cuántos cubos es una chatatolva? A ver, ¿cuántos cubos tiene? Pues Ronald Puma debe saber, él lo ha visto. A los chinos trabajar con eso. ¿Cuántos cubos es una chatatolva? A ver, ¿qué dirían jóvenes? Una chata de 8 o de 12 también ahí. No, De 16 y de 24, Inge. muy bien, correcto. Esas son las capacidades de la chatatolva, ¿no? Y conviene si es que vas a trasladar agregado o cemento asfáltico, ¿no? En cantidad. Pero vamos a aprender a calcular la productividad de las volquetas. Miren, la fórmula es la misma. Solo que se calcula, este debería ser C, la producción por ciclo, que es el número de ciclos necesarios para llenar una volqueta por el volumen del cucharón del cargador frontal.
Porque puedes llenar una volqueta con una retro o una pala cargadora, ¿sí? O una pala mecánica. Entonces necesitas saber cuántos viajes hace la pala cargadora para llenar una volqueta y también conocer el volumen del balde. Ahora, el número de viajes es la capacidad nominal del volquete en toneladas dividido entre el volumen del cucharón por un factor de cucharón multiplicado por la densidad del suelo en estado suelto. Ahora, el tiempo de duración del ciclo lo estimamos de una tablita que aparece aquí abajo. En condiciones favorables varían este rango, promedio este rango y desfavorables tiene este rango. El tiempo de acarreo es otro valor que se toma en cuenta. Eso es la distancia, ¿no? Que va cargado y el tiempo de retorno es la que vuelve descargado. Entonces, ahí se calcula eso y se hace en base a los tiempos y a las distancias, ¿no? Que tiene que recorrer y a las velocidades. Estas velocidades se pueden asumir de esta tabla. Con carga, camino plano, si la distancia es menos de 1 kilómetro, si la distancia es igual a 2.5 kilómetros, o si la distancia es entre 2 a 5 kilómetros, es esto. Y si la distancia es mayor a 5 kilómetros, es esto. Entonces, de esta forma, controlo la velocidad, ¿ya? La velocidad. La resistencia a la rodadura es la resistencia que las ruedas hacen con el contacto del suelo. Si el terreno es plano, firme, mal conservado, arena, grava suelta, blando, sin conservación. Y el factor cucharón Q, perdón, la productividad Q es esto. Entonces es facilito calcular de una volqueta y ustedes van a ver que es sencillo, ¿ya? Entonces, por eso no le doy mucha vuelta a este asunto porque es muy fácil. Es cuestión que ustedes un poquito vayan repasando y practicando esas planillas que les he dado y van a ver que es muy fácil hacer el cálculo de las productividades con las planillas. Lo difícil estaría en manejar esos resultados para lo que estamos buscando. Ahí está la ingeniería en este asunto. Bien, vamos a ir a volqueta. Esto ya felizmente lo tienen. Ahí está la planilla de la volqueta. Habíamos visto que el cargador frontal tiene que cargar a una volqueta y tarda cierto tiempo en hacer ese trabajo. Pero ahora vamos a ver cuánto tiempo le toma a una volqueta trasladar todo ese material, ¿sí? Así que vamos a hacer esta planilla y luego, después de hacer esto y de ver lo que es compactadores, nos falta motoniveladora y otras cosas, vamos a empezar a hacer ejercicios donde tengamos que calcular número de máquinas y ver lo eficiente, ¿no? Que se puede hacer calculando número de máquinas y técnicas de trabajo. Porque miren, en algunos casos nos han salido más de 20 días, 40 días. Entonces no podemos esperar tanto para que se haga un trabajo. Entonces tenemos que buscar la manera de que el trabajo se lo realice en el menor tiempo posible. Entonces eso va a ser otra etapa que vamos a hacer durante el cálculo. ¿Ya? Entonces todavía no nos vamos a concentrar en eso, simplemente en calcular las productividades. Bien. Entonces,
voy a calcular una volqueta de volumen 12 metros cúbicos. Ya, eso va a ser el volumen de mi volqueta. Entonces, la densidad suelta es 1400 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo 1400 por 12. PB sería 1400 por 12. ¿Cuánto me da eso? $16,000 1800. kilos. Eso sería 16,8 toneladas. Entonces aquí le voy a poner 16,8. El tiempo fijo de las maniobras que tiene la volqueta. Vamos a ir aquí arriba. Aquí está el tiempo fijo. Condiciones promedio está entre 1,25 a 1,65. Voy a asumir un valor conservador de 1,65. Bien. La distancia de trabajo, habíamos dicho que la volqueta entra a cargar y todo eso es 480 metros. Bien. La velocidad con carga, vamos a revisar. Este es otro valor que está aquí en las tablas. Eh, con carga es una distancia menos de 1 kilómetro. Camino plano entre 15 a 20 y sin carga entre 20 a 25. Voy a tomar 20 y 25. ¿Sí? Entonces, velocidad con carga 20 y de retorno 25. Esto es por 1000 dividido entre 60 y esto es por 1000 dividido entre 60. ¿Cuánto da eso? Metros sobre minuto. Metros sobre minuto. ¿Sí? Y este es 416,67. La densidad es 1,4 toneladas el cubo. Volumen del cuchador del cargador es 2,5 cubos porque lo va a cargar el cargador frontal. Factor de acarreo, cargador frontal era 1. Duración del ciclo de carga TC. mm, Es esto de acá, ¿no? Es eh, T por 1 más H. ¿Sí? TC es 3,81 por 1 más
0,17. ¿Cuánto da eso? Para ti. ¿Cuánto daría eso? Esta parte es solo del equipo de carga. A ver, ¿cuánto da? $3.72. Minutos. Entonces aquí yo lo coloco 3,72. Este es 2.700. De ahí elijo los factores 0,7 y 0,63. 0,7 y 0,63. El tiempo 0,83, 0,90. Y eficiencia es 0,747, que es la multiplicación de T por O. Resistencia a la rodadura, hemos puesto 1, la pendiente 1 y este 0,17. Ahora sí podemos calcular N, que es el número de ciclos del equipo de carga para llenar la volqueta. ¿Cuánto sería eso? A ver cuánto daría N. Ahí me sale 4,8. O sea que 4,8 viajes necesita el cargador frontal para llenar la volqueta. Y con eso, la volqueta, 4,8 por el volumen del cucharón, producción por ciclo de la volqueta es 12 metros cúbicos, ¿no? Y tiene que ser, ¿no? Porque está llevando 12 cubos, ¿no? Sí o sí tiene que ser ese valor. El valor de T es 32,05. O sea que entre cargarse, ir y volver tarda como media hora la volqueta. Sí, no le es tan fácil salir del lugar, cargar y descargar, ¿no? Y la productividad sería de 14,34 metros cúbicos la hora. Este es en material suelto. En banco sería 903 si es que quisiéramos calcular. Y en compactado 7,49. Yo generalmente tomo el valor en suelto porque el suelo ya está acabado por el tractor oruga y yo simplemente con la pala cargadora tengo que llenarlo a la volqueta. Nos vamos a ver. Es un volumen de 3.268 metros cúbicos.
Entonces el tiempo, 3268 dividido entre 14.34. ¿Cuánto da esto? $227. ¿Está bien? Si lo divide entre 8, Veintiocho punto 40. casi un mes trasladando esto. Bien, ¿no? Esto es lo que le tarda a la volqueta trasladar. Entonces tarda bastante, ¿no? Pero la idea es que una sola volqueta está yendo y está viniendo. Necesitaríamos más volquetas porque la pala cargadora se quedaría parada, ¿no? Así que en la siguiente clase vamos a ir revisando de cómo podemos agilizar estos trabajos. Bien, saquemos una evidencia antes de cerrar, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Lo vas a subir ya nomás, sí, Inge, el video. Ya, voy a tratar de subirlo hoy día. ¿Está bien? Todo. Es que no tenía buena señal, casi no he podido entender algunos. Sí, tienen que repasarlo y volverlo a estudiar para que eh, se pueda grabar todo lo que hemos estado viendo, ¿no? A ver, vamos a ir. Bien, jóvenes, nos vemos entonces el lunes, ¿no? Lunes Muy bien, tenemos Inge, clase. gracias. Chao, chao.